Hola gente linda, soy Shio. Hoy es 8 de septiembre. Fracasé la semana pasada porque el exceso de trabajo no me lo permitió. Pero, bueno, hoy sí estoy aquí. El video de hoy es una reseña, comentario de un tema, pero también de un libro que tiene que ver con este libro que se llama Marxismo Trans. Bueno, Marxismo Transgénero. Pero antes de entrar a hablar de ese libro, sí quiero comentar noticias de la semana pasada y de esta semana. La semana pasada fue muy impresionante cómo hay un intento de reconstituir la dinámica política de España en México. Y supongo que no solamente en México, sino en varias partes de América Latina. La verdad es que me espanta cómo eh, las redes coloniales siguen bastante vivas, de tal manera que algunos avances que se dan en América Latina de verdad no llegan a España, pero la influencia que tienen sí sigue afectando a América Latina, ¿no? Lo digo concretamente por dos cosas que pasaron. Una que fue un escándalo, y es que viniera pues Vox a México a buscar alianzas. Me pareció un poco absurdo esto de decir que están en contra del comunismo y todo eso. De repente fue así, ¿qué? ¿En qué año estoy? ¿Estoy en el 70? ¿O qué pasó? Sí me pareció muy desafortunado porque Vox es un partido profundamente racista, misógino, transfobo, LGBT-fóbico, etcétera, etcétera, etcétera. Recordaremos que incluso lo comenté yo aquí, sus comentarios acerca de que Hernán Cortés había venido a liberar a los pueblos indígenas de México, ¿no? Y bueno, traernos ese discurso a México sí me parece un error terrible y creo que hay que resistirlo. Y la paradoja de las cosas es que casi que al mismo tiempo que esto ocurría, por supuesto veíamos un evento, y triste que en uno de los partidos de izquierda más tradicionales de México se haya dado un evento donde pues básicamente se discutieron posiciones trans excluyentes sobre la base del dogma, la mentira, y toda clase de patrañas, ¿no? Incluso denominando a algunas mujeres trans como transfemeninos. Sí es muy triste ver que también esa parte de la escena política española ha migrado a toda América Latina. Y lo sorprendente, por supuesto, es que en América Latina quedan falseadas muchas de las declaraciones que hacen, y de todas maneras no importan. O sea, importa más el peso de los miedos que el peso de los datos. Pero bueno, cosas buenas. El día de ayer, de una manera impresionante, gracias a lo que podríamos llamar quizás el activismo jurídico o quizás el litigio estratégico, que creo que es un término más correcto, de GIRE, que es este grupo creado en su momento por Marta Lamas y que, bueno, pues tiene una trayectoria propia, el Grupo Integral de Reproducción Elegida. Pues pasó algo que la verdad yo no pensé que íbamos a ver, y era un fallo en la Suprema Corte, unánime además, que declara inconstitucional el prohibir el aborto en las primeras, según yo, 12 semanas. Y bueno, fue impresionante. Yo no soy abogada, entonces la ley en México a veces es complicada, pero por lo que vi, en efecto, esto impide que se pueda volver a juzgar a cualquier mujer o persona gestante eh, si aborta de manera voluntaria, ¿no? Eh, y esto es muy importante decirlo. Es muy importante decirlo porque ya la Suprema Corte había dado un fallo sobre las causales que tenían que ver con violación, y hasta donde tengo entendido, lo que había pasado en esa ocasión es que se había quitado el requisito de semanas, ¿no? Ya no eran 12 semanas en el caso de violación. Y ahora lo que estamos viendo es un fallo construido sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. También hubo una serie de cosas que me parecieron interesantísimas. Digo, sin ser abogada, por ejemplo, me parece bien importante cómo el derecho al libre desarrollo de la personalidad jugó un papel bien importante en este argumento, diciendo que parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con, por supuesto,
el que los proyectos de maternidad tienen que ser elegidos, y en ese sentido que el Estado genera una suerte de bioregulaciones, por decirlo de alguna manera, que impidan esa elección, termina por violentar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y eso me pareció impresionante porque en 2007 gran parte de la argumentación, hasta donde yo recuerdo, había venido sobre todo de los argumentos de salud pública, que decían que la penalización del aborto generaba muertes clandestinas, ¿no? Y había sido un argumento muy importante el tema de la salud pública y las muertes clandestinas, pero en cierto sentido ahora vimos argumentos mucho, bueno, a mi juicio, mucho más potentes, que sí pusieron en el centro la autodeterminación corporal, ¿no? Y a mí en particular este argumento del libre desarrollo de la personalidad me parece bien importante. Por ahí lo he dicho en varios lados, porque creo que el movimiento trans en esto le ha aprendido un montón al movimiento feminista. Yo creo que esto tiene incluso repercusiones sobre el derecho al acceso a la salud, porque entonces, hasta donde yo creo que debería llegar esta reflexión, es que si el libre desarrollo de la personalidad como un derecho implica, por supuesto, el tener la elección de maternar o no hacerlo, entonces eso tendría que traducirse en un derecho al acceso a la salud, también para poder ejercer el derecho a interrumpir un embarazo. Y me parece que eso implica la transformación también de muchas maneras en las que históricamente hemos entendido el derecho al acceso a la salud. Y eso es impresionante, ¿no? Entonces digo, yo no soy abogada, y luego la legislación mexicana es un poco extraña y tiene muchos vericuetos, pero bueno, sí, ayer fue un día muy impresionante, anteayer fue un día impresionante, ver que claro, como es un fallo unánime, inmediatamente establece jurisprudencia. Perdón, eso fue impresionante, ¿no? Y pues nada, enhorabuena a todas las compañeras y compañeros y compañeres trans también. Y sí querría decir que el hecho de que se formulara en lenguaje trans incluyente fue muy hermoso, porque muestra una vez más que podemos caminar juntas, juntos, juntes, y que en este acto de caminar juntas, juntos, juntes, no se borra a nadie y los derechos de nadie se borran. Y eso me pareció hermoso, ¿no? La manera en la que quedó mostrado que los derechos no son un juego de suma cero, que si alguien avanza, las otras personas no retroceden. Y vimos, por supuesto, algo que a mí me pareció histórico también en este frente, ¿no? Pero, bueno, entrando al supuesto tema del video de hoy, que creo que va a ser un poco largo, varias personas en los últimos años me han dicho que si existe algo así como un marxismo trans, porque parece que hay una suerte de idealismo que recorre, el fantasma del idealismo recorre al movimiento trans, porque parece que nuestras identidades existen como, como meros actos de habla, y en ese sentido hay gente, incluso dentro de los marxismos, que han dicho es que ustedes son el nuevo avatar del idealismo, ¿no? Y reflexiones acerca de que también, por ejemplo, parece que el movimiento trans y el movimiento LGBT, incluso el movimiento feminista, están centrados en una política de identidades que ha desatendido otras luchas transversales, como luchas que tenían que ver con trabajo, con derechos económicos, sociales, incluso culturales, ¿no? Y hay gente que me ha dicho, oye, ¿hay algo así como un marxismo trans, una especie de intento de separar este divorcio que se dio en las academias y los movimientos sociales de los 90? Y yo en alguna ocasión había mencionado que ya había trabajos de marxismo queer, pero no de marxismo trans. Y hace unas semanas en Twitter, viendo a una mujer trans que trabaja, es una profesora de la New School of Social Research, que se llama Mackenzie Wark, ella estaba haciendo justamente un comentario, una reseña de este libro que ya les enseñé, ¿no? Transgender Marxism. Y Mackenzie Wark, yo la ubicaba porque la conocí primero que nada porque ella tiene este libro que se llama Molecular Red y que es una teoría para el antropoceno. Ya ven que una de las cosas que me gustan son temas que tienen que ver con medio ambiente. Y Mackenzie Wark probablemente
sea la teórica marxista trans más importante del mundo. Tampoco es porque haya, haya mucha competencia, pero bueno, lo que creo que pasa es que hay movimientos trans callejeros que son marxistas, pero reivindican una forma de marxismo más bien militante, y de hecho de eso voy a hablar un poco más adelante. Un desarrollo teórico marxista trans, pues creo que la más cercana es Mackenzie. En parte porque la inmensa mayoría de las personas trans, por supuesto, no están esperando escribir un libro sobre Lukács, la falsa conciencia y el género, o los manuscritos, el Grundrisse y la construcción del sujeto, o la herencia espinociana en Marx y el nuevo materialismo feminista y el transfeminismo. No, pues no. Todo eso se puede hacer, ¿no? Pero pues no hay quien lo haga, por lo menos no todavía. Entonces Mackenzie Ward probablemente en ese sentido, si estamos buscando una autora que represente algo así como una reflexión a la vez trans y marxista, probablemente es la única gran teórica que existe. Si por ahí hay alguien más, pues cuéntenme. Y con esto no quito que no haya un montón de reapropiaciones, más bien de índole político, de índole combativo de un marxismo, pero que de alguna manera es una especie de movimiento popular, no tanto una construcción teórica. Total, yo la ubicaba a ella porque les digo que había leído este libro de Molecular Red, que además había sido interesantísimo leerlo porque, que además yo lo compré ya hace, ¿qué será? 4 años, porque es un libro donde se conecta, por ejemplo, toda una reflexión literaria, pero no, y literaria de la ciencia ficción, pero la tradición de la ciencia ficción soviética, de la cual por supuesto yo no sé nada, ¿no? O sea, pero me pareció súper interesante cómo Mackenzie hacía un rescate de la tradición literaria soviética en ciencia ficción, y sobre todo de cómo en esa tradición se desarrolla toda una reflexión sobre lo que hoy llamaríamos ciencias de la complejidad, la tectología, inspirada en el materialismo dialéctico, y cómo eso se representa en algún momento, por ejemplo, en la ciencia ficción soviética. Y luego lo interesante del caso es que Mackenzie hace una lectura de cómo hay una serie de semejanzas entre ese proyecto y el proyecto de alguien como Donna Haraway, por ejemplo, e incluso una tradición de ciencia ficción de finales del siglo XX y principios del XXI, que está inspirado, por ejemplo, por el cyborg de Haraway, ¿no? Y yo creo que ahí es donde vemos cómo hay esta hebra marxista, que por supuesto en el caso de lo trans casi siempre pasa por Haraway como un ejemplo muy contundente de un materialismo que es muy claramente materialista, pero que no es determinista, y que es una de las hebras fundacionales del transfeminismo californiano, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, pues bueno. Entonces yo así conocí a la Mackenzie Ward con ese libro. La sigo en Twitter porque su arroba además es Chica Marx. Así que ella sí no oculta sus filiaciones. Y ella recomendó este libro, ¿no? Este libro de marxismo transgénero. Yo tenía mucha emoción de leerlo precisamente por lo que ya he dicho, de que decía yo, wow, ¿será que finalmente estas viejas heridas de los años 90 entre postestructuralistas y marxistas están empezando no solo a cerrarse, sino a dar frutos híbridos? Y quizás estaba esperando un libro muy teórico, o sea, eso que decía hace rato, de que sí me gustaría ver, por ejemplo, toda una reflexión de la noción misma de materia, de materialismo, una recuperación de Spinoza y una toma de distancia a esta lectura del materialismo como algo que puede ser mecánico, como algo que puede de alguna manera estar clausurado en una serie de leyes científicas interpretadas de manera determinista. Pues yo esperaba una cosa así, o de veras recuerdo en algún momento, gracias a algunos amigos marxistas, pues las lecturas que me hicieron hacer de los Grundrisse o de los manuscritos del 44, donde hay una reflexión de la construcción de un sujeto radicalmente histórico y construido en la praxis,
que lo lees y dices, claro, pues es que en realidad el bisabuelo de Foucault y el tatarabuelo de Butler, pues es Marx, ¿no? Nada más que con una dimensión práctica, material, que quizás luego su énfasis se pierde, ¿no? Entonces quizás estaba esperando eso o estas reflexiones sobre la falsa conciencia y Lukács, o una cuestión tipo como esta idea del género como algo anclado en el sexo puede ser una ideología, pero también esta idea, el cisexismo también como una construcción ideológica, pero también quizás una reflexión, ¿no? De que finalmente pues no hay una especie de construcción afuera de la historia del propio sujeto, ¿no? Eso estaba yo esperando y no lo es. Entonces mi corazón un poco se decepcionó, porque digo, yo evidentemente soy una aburrida socialdemócrata, entonces no es que yo sea marxista, ¿no? Pero tenía mucha expectativa y por supuesto cuando leo el libro me doy cuenta pues que estaba yo esperando algo que no iba a ser, por lo menos no todavía. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la recuperación marxista que hace el movimiento trans lo hace desde una reivindicación en la calle, desde una reivindicación literal banquetera de luchar en contra de las violencias que está viviendo la población trans. Entonces nadie se pone ahí a hacer las preguntas que yo ñoñamente quería que me abordaran y me respondieran y me iluminaran. Y vaya, no es que no haya antecedentes, por supuesto que hay un montón de recuperaciones de gente como Althusser y cosas así, ¿no? Este libro no es eso, ¿no? Este libro es un libro de las recuperaciones callejeras del marxismo, sobre todo en el mundo anglo, sobre todo en el mundo británico. Y eso, por supuesto, implica ya ciertas especificidades. Digo, por ahí hay un texto de Brasil y todo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues que cuando la gente te habla de marxismo casi siempre es Althusser, ¿no? Y si no es Althusser es la escuela de Frankfurt, y pues si no es eso, pues no lo sé, Lukács, qué sé yo. Sí creo que la recuperación en Estados Unidos es relativamente muy acotada. En Inglaterra no, en Inglaterra sí hay una tradición mucho más fuerte, pero también hay una tradición política de banqueta, sindicalista, incluso obrera, mucho más fuerte, ¿no? Y este libro se escribe desde allí. Y en ese sentido, aunque no era como esta fantasía teórica que yo estaba esperando, pues sí es un libro súper interesante, pues son reflexiones escritas por un montón de gente que está encontrando en el marxismo una manera de hablar de temas que una parte del movimiento, en general LGBT, no había sabido cómo abordar, que tiene que ver con temas que ahora quizás llamaríamos justicia económica y derecho al trabajo, ¿no? Y claro, cuando yo lo pongo en esos términos, pues me sale el hecho de que soy una aburrida socialdemócrata. Que por supuesto yo diría, bueno, tenemos que discutir como uno de los grandes temas pendientes el tema de la justicia económica, el tema de los derechos laborales, de los derechos sociales. Y en efecto, pues como todo el mundo nos ha dicho, los últimos 20 años los dedicamos muchísimo a temas que tenían que ver con derechos civiles, con derechos políticos, y eso estuvo muy bien. Pero pues el gran enemigo de la gente trans sigue siendo el desempleo, el hambre, la exclusión, la marginalización, los homicidios asociados a la marginalización. Y este libro en realidad es una reflexión desde allí. Grandes ejes que tiene el libro, la reflexión de cómo hacemos una construcción comunitaria de espacios de cuidado, de resistencia y de producción de saberes. Ese es uno de los grandes ejes de este libro, que de alguna manera está diciendo, en contra de lo que mucha gente cree, la transición requiere de comunidades de cuidado, de acompañamiento, requiere de un montón de procesos de construcción de saberes colectivos, simplemente para poder sobrellevar los embates de la transfobia, de la invalidación.
Y ahí casi que lo leo y digo, bueno, pues es que en América Latina creo que la barra de lo que es marxismo es un poco más alta. Em, Porque yo digo, y bueno, ¿y esto porque no es sociología, no? De repente hablan, por ejemplo, de todo este modelo en el primer capítulo de la cognición social, y digo, bueno, pues para mí eso es sociología, no necesariamente marxismo, ¿no? Y en muchos otros hablan, por ejemplo, de la importancia de la creación de sindicatos y quizás de toda una reflexión acerca de qué implica ser un trabajador trans, ¿no? Y digo, bueno, pues yo no sé, o sea, está bien eso, pero eso creo que lo puedes hacer incluso desde otros corrientes como el anarquismo, ¿no? Como la Yuli, por ejemplo, me ha enseñado bastante. Y pues nada, o sea, en realidad sí creo que en América Latina la barra de lo que tomamos por marxismo es un poco más alta porque creo que hay una tradición un poco más densa. No solo por un, no sé, Bolívar Echeverría o un Enrique Dussel o gente así, sino porque en efecto creo que hay un montón de círculos de estudio en chorrocientos mil lugares, un montón de producción local que por supuesto yo no conozco porque soy una aburrida socialdemócrata, pero sí veo que digo, bueno, pues ok, ¿no? Pero bueno, simplemente para contarles cosas que me parecen buenas de este libro, desde luego toda esta reflexión de cómo hay, y lo hemos hablado aquí en este canal, en videos, cómo hay una serie de relaciones de cuidado que se dan en las poblaciones trans, de las que no está hablando nadie, que tienen que ver con cómo no solo se dan relaciones de cuidado dentro de las familias heterosexuales nucleares, sino también dentro de las redes LGBT, de las redes trans, hay relaciones de cuidado que incluyen, por ejemplo, producción de saberes, etcétera, etcétera, ¿no? Saberes incluso que te pueden dar, por ejemplo, nuevos referentes de lo que implica ser una persona trans, eh, que por ejemplo dicen allí, muchos hombres trans están buscando nuevos referentes de la masculinidad y las propias comunidades trans se los ofrecen. Y eso permite crear construcciones de la masculinidad pues que no son las hegemónicas, ¿no? Incluso también dice, bueno, muchas mujeres trans estamos a la búsqueda de modelos que nos permitan de alguna manera navegar un mundo que todo el tiempo nos ve, nos invalida por la voz, por la altura, por los rasgos faciales. Y que también implica la reinvención de los modelos de lo que somos como mujeres trans, ¿no? En contra de lo que mucha gente cree, que estamos tratando de emular un estereotipo. En realidad hay una construcción comunitaria de saberes acompañado con actos de cuidado que permite reinventar radicalmente de qué estamos hablando. Y creo que esa es una aportación que tiene este libro, que es una aportación de un marxismo de banqueta acerca de un pensamiento comunitario, de una creación de saberes comunitaria, saberes en resistencia, de una praxis contrahegemónica en el ámbito del género, pero también de las violencias laborales. Y ese es quizás el segundo gran eje de este libro, que creo que vale muchísimo la pena, toda la reflexión acerca de las violencias en el trabajo, por ejemplo, no solo hablan del trabajo sexual, que era obligado, sino también de algo que pasa mucho en Estados Unidos y en el mundo anglo, en México no tanto, que es esta idea de las mujeres trans en el sector tecnológico, pero en general trans in tech, que en Estados Unidos sí es algo muy común que haya muchas personas trans en el sector tecnológico, pero por ejemplo dicen, pues también allá hay violencias, ¿no? Y eso no se habló en su momento, pero cuando ocurrió el famosísimo Gamergate hace unos años, que fue este evento donde se discutió un montón sobre cómo los videojuegos y el diseño de videojuegos no era un espacio seguro para mujeres y minorías, bueno, pues hubo un escándalo que también en 4chan hackearon cuentas de morras, las persiguieron, las amenazaron, fue una cosa horrible el Gamergate, pero mostró que era una industria también profundamente misógina, transmisógina, racista, etcétera, transfóbica, LGBTfóbica. Y también habla, por ejemplo, de lo que implica repensar las relaciones laborales de trans in tech, ¿no? Las personas trans en el sector tecnológico. Y tiene toda una reflexión que a veces parece que no estamos haciendo en México, pero yo diría que sí, que ya la estamos haciendo en varios lados. Ya me he encontrado con un montón de gente que está hablando, por ejemplo, pienso en la querida Jessica Marjan, que por cierto, por ahí hay un GoFund para ella. Si pueden, donen para la querida Jessica Marjan. Esta es una operación de emergencia. Pero bueno,
ella, por ejemplo, habla de la importancia de un modelo de justicia restaurativa que incluye también el hecho de que haya mecanismos para que todas las exclusiones que nos han alejado de espacios laborales, pues también se traduzcan, por ejemplo, en ahora mecanismos para poder reinsertarnos en la sociedad y en los mercados laborales, ¿no? Entonces, por allí hay reflexiones muy importantes que empiezan a darse sobre justicia económica, justicia restaurativa, derechos económicos, derechos sociales. Y en ese sentido, bueno, pues esta reflexión que hacen en este libro más bien va para allá, de toda la importancia que tiene, pues repensar todo lo que son temas de trabajo, ¿no? Entonces, yo diría que son los dos grandes ejes de este libro. Ya habrá un futuro distante, esperemos no muy distante, donde también podamos tener construcciones teóricas mucho más sofisticadas, pero algo que tengo que tener siempre en claro es eso ahorita no es lo importante, ¿no? Es un libro escrito además, sobre todo de una realidad británica muy clara, que es la realidad de un Reino Unido radicalmente transfóbico, donde la banda trans en Reino Unido no la está pasando bien, con amenazas a sus derechos de una manera impresionante. Entonces, es un libro escrito desde allí, desde una realidad de banqueta, y quizás está bien que si hay un marxismo trans, sea ese marxismo trans y no esa cosa burguesa que yo estaba esperando. La verdad, sí lo reconozco. Y pues nada, para la banda que está buscando una reflexión marxista trans, pues quizás ese es un buen punto de inicio, donde van a ver que por supuesto que estamos pensando en las condiciones materiales de nuestras vidas y de cómo esas condiciones materiales importan tanto para hacer posible una transición como para librarnos de las hegemonías de género, como para construir nuevas maneras de pensarnos como personas trans, lejos de todas las imposiciones e invalidaciones, pero también para generar nuevos vínculos y redes de cuidado, pero también para generar, por ejemplo, posibilidades laborales que muchas veces el grueso de la comunidad no tiene, ¿no? Entonces supongo que está bien que la gente tenga los pies en la tierra y no en la Torre de Marfil. Así que 3 cachetadas para mí. Pero bueno, pues ahí les recomiendo ese libro por si tienen tiempo de leerlo y ganas. Y nos vemos en una semana. Bye bye.